Un placer continuar con este Congreso Internacional de Derecho Comparado, cuyo motivo principal es el homenaje a un extraordinario jurista que es el doctor Lucio Pegoraro. Y hoy, continuando con las disertaciones de expertos de 12 países diferentes de la más alta talla a nivel Europa y América, pues nos encontramos con el doctor Jorge Chediak de Uruguay, un extraordinario amigo y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Querido doctor, gracias por estar en este importante homenaje. El agradecido, doctor Naveja, como siempre soy yo, un honor para mí. Doctor Chediak, antes que nada, ¿cuáles serían las aportaciones o qué tan importantes son las aportaciones de un jurista de la talla del doctor Lucio Pegoraro, precisamente para nosotros como juristas? Sin duda, no puede subestimarse los aportes del estudio del derecho comparado, sobre todo a nivel constitucional. Menoscabar ese valor sería prácticamente como prescindir de la experiencia ajena. El derecho comparado, tanto en el estudio sincrónico como en el diacrónico, nos permite proyectar las consecuencias de institutos, evaluar en el ámbito interno las experiencias ajenas y sin duda, sería empobrecernos todos el no aprovechar esos aportes del derecho internacional. Así que realmente yo creo que no puede dejar de destacarse el aporte que a todos nosotros, en mi caso, simple artesano del derecho, nos ha brindado este gran jurista. Gracias, qué bueno que se gestó este congreso tan importante, que al final de cuentas va a haber unas memorias que van a quedar como legado, porque reconocer precisamente una figura del derecho como el doctor Pegoraro, pero con grandes juristas de América y de Europa, pues también genera ahora sí que la cuestión redonda en el sentido de que estamos reconociendo un gran jurista, un gran abogado que ha aportado muchísimo al derecho comparado y varios juristas que a la vez están disertando en este congreso, pues para enriquecer precisamente este homenaje. Doctor Chediak, aquí en este sentido vamos a establecer como tema la perspectiva comparada en el ámbito del derecho constitucional, precisamente focalizada al análisis comparado de la modalidad de designación de magistrados de las Cortes Supremas, de los tribunales constitucionales, que tiene que ver todo esto en general con la magistratura constitucional desde un punto de vista práctico. El doctor Jorge Chediak es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay en 3 periodos distintos. Fue condecorado con la Gran Cruz Iberoamericana de Justicia de la Fundación de Madrid, entre otras muchas cosas. Doctor Chediak, pues para iniciar en esta disertación, ¿qué tan importante ha sido este análisis comparado para la modalidad de designación de los magistrados de las Cortes Supremas, de las salas constitucionales, de las Cortes Constitucionales, el tema de la magistratura constitucional, hoy en día para nuestra región? Ha sido fundamental porque, por supuesto, para mejorar cualquier sistema de administración de justicia, para mejorar el servicio que la rama judicial y los tribunales constitucionales debemos dar a todas nuestras ciudadanías, lo más importante es conocer efectivamente los mecanismos jurídicos, constitucionales y prácticos a través de los cuales se desarrolla esta actividad y, por supuesto, el estudio de la experiencia comparada permite apuntar a las mejores prácticas y, sobre todo, como se ha destacado por muchos comparatistas que han estudiado desde el punto de vista teórico este punto tan importante, la comparación más fructífera no es la de la simple lectura de los textos constitucionales, no es la ley por el libro lo que debe compararse básicamente, sino el funcionamiento efectivo de los mecanismos constitucionales. Si no, corremos el riesgo
de no visualizar lo importante que se ha tornado esta herramienta de comparación. Simplemente como ejemplo, dado que en mi vida lo que he sido durante más de 4 décadas es juez, operador del derecho, y nunca he hecho macro comparaciones, sino micro comparaciones. Por eso nos hemos focalizado en un instituto y no en esquemas constitucionales completos. Y simplemente la experiencia nos permitió el conocimiento desde la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana de los detalles del funcionamiento de los distintos órganos de cierre de la Administración de Justicia, tanto las Cortes Supremas o Supremas Cortes como los tribunales constitucionales, es que focalizamos, a efectos de no llover sobre mojado, dado que han hecho ya exposiciones juristas de enorme talla, hemos focalizado en la comparación de los mecanismos de nombramiento de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas. Como experiencia simplemente personal, hace unos cuantos años, en un evento académico en Cádiz vinculado al control de constitucionalidad, realizado, si mal no recuerdo, por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, uno de los docentes, que era miembro del Tribunal Constitucional de España y tenía reservado además su cargo como integrante del Tribunal Supremo, empezó a hacer una especie de análisis comparado, preguntándonos a todos los asistentes, que en principio la mayoría éramos miembros de Supremas Cortes o Tribunales Constitucionales, cuáles eran los requisitos de ingreso, de acceso a los Tribunales Supremos. Y allí, seguramente por orden alfabético de país, empezaron a recitarse los requisitos clásicos, básicamente ciudadanía natural del país de que se trate, o ciudadanía legal con determinados años de antigüedad, además de seguramente un par de décadas de residencia, un mínimo de edad en el entorno de 35 a 45 años, en nuestro país es 40, mayormente el título de grado de abogado o de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, según las distintas constituciones, siendo curioso, en nuestra primera Constitución Nacional, siguiendo la tradición norteamericana que nos ha fecundado a todos, el constitucionalismo de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, se preveía incluso la posibilidad de que personalidades que no tuvieran título de abogado o estudios jurídicos completos pudieran integrar la Corte, lo cual en general, según recuerdo, nunca se llevó a cabo. Y como básicamente tenemos el mismo origen en la región y hemos abrevado en la Gran Revolución Americana y en los padres fundadores, en el gran Thomas Jefferson, en James Madison, en las constituciones de Virginia y de Massachusetts, bueno, básicamente el esquema no variaba sustancialmente, al menos desde el origen, si bien han habido, como todos conocemos, innovaciones posteriores en donde se modifica el esquema clásico y allí aparecen órganos de nombramiento complejo, como pueden ser los consejos de la magistratura. Pero bueno, básicamente los requisitos que cada uno de nosotros detalló eran bastante homogéneos. Ahora, por supuesto, eran, decíamos, requisitos vinculados a la letra de la Constitución. Lo cual, desde la perspectiva de la Cumbre Judicial Iberoamericana, no arrojaba demasiada luz sobre por qué, si básicamente los requisitos etarios, académicos, de formación e incluso los mecanismos de designación, que también son o a propuesta del presidente de la República con
aprobación por mayoría simple o calificada del Senado de la República, en nuestro país por la Asamblea General, luego lo analizaremos mayormente, pero decíamos, si los requisitos personales y académicos no variaban sustancialmente de un país iberoamericano a otro, y los mecanismos de designación no son tan disímiles y abrevan en un tronco común, el mero análisis descriptivo comparativo no nos explicaba la disparidad de resultados, es decir, por qué en la práctica y en los hechos el funcionamiento de las estructuras de Contralor Constitucional y los propios órganos de cierre de los poderes judiciales tienen tantas diferencias en la evaluación internacional. Básicamente, para aterrizar aún más, ¿por qué en las evaluaciones internacionales, como por ejemplo la tradicional del Foro Económico Mundial, con el, bueno, también tradicional indicador institucional de independencia judicial, porque no nos agrupamos los países iberoamericanos en alguno de los sectores, sea en los mejor calificados, en los del medio o en los finales de esos, en general, 148, 150 países que en los últimos años se analizan, sino que nos dividimos en todos los estadios, es decir, hay algunos de los países, algunos de nosotros que estamos rankeados en el primer tercio, hay un número importante en el segundo tercio y hay incluso numerosos países de la región en el tercio menos agraciado, en el tercio con menor independencia judicial en la región. Entonces, esa disparidad entre, bueno, requisitos iniciales bastante homogéneos y mecanismos no tan dispares en las constituciones no parecía arrojar, y no arroja demasiada luz de por qué en el funcionamiento real de nuestras democracias, en el funcionamiento real de nuestros poderes judiciales, las diferencias son tan grandes. Y la explicación, a través de los años, hemos tratado de ir decantando con nuestros asistentes y analizando incluso con los colegas de distintos países el fenómeno, por supuesto, hace recaer el foco, como también los comparatistas lo realizan, en la necesidad del análisis comparado del funcionamiento efectivo de los mecanismos constitucionales. No solo de lo que está establecido en cada una de las constituciones de la República, sino abrevando en la evolución constitucional, en la historia, en la ciencia política, en el análisis de las estructuras políticas particulares de cada Estado y en las experiencias de cada uno de los tribunales constitucionales y supremas cortes, analizar y comparar, reiteramos, el funcionamiento concreto. Y de allí es que nacen las explicaciones, o por lo menos se apuntan a los indicios de por qué están esas diferencias y, por supuesto, porque es el objetivo de esta ciencia jurídica, ver cuáles son las mejoras prácticas, cuáles serían las adaptaciones de mecanismos que a todos y a cada uno de nuestros países le podrían servir, por supuesto, a medida, por supuesto, adaptándolos a las realidades nacionales para mejorar ese funcionamiento. Así que vuelvo a reiterar, no aburrir y no llover sobre mojado, describiremos un poco las particularidades del funcionamiento en la República Oriental del Uruguay que, vuelvo a señalar, pensamos, ya a esta altura por experiencia, que apuntan a la razón por la cual el Uruguay está, en general, junto con Chile y Costa Rica, rankeado en ese primer tercio de países con mayor independencia judicial en el mundo. Y básicamente no hay más remedio que apuntar hacia la evolución constitucional uruguaya y rioplatense y
a las particularidades de funcionamiento de nuestras sucesivas constituciones en el ámbito concreto de la realidad política del país. Y, de hecho, hay que señalarlo, se siguió la tradición de los constitucionalistas norteamericanos en el sentido de ir complicándole en cada una de nuestras sucesivas constituciones, que ya están por la media docena, complicándole al Poder Ejecutivo la posibilidad, al gobierno, la posibilidad de nombrar per se un ministro de la Corte. Entonces, dadas estas condiciones que son tan comunes a todos nuestros países, una de las particularidades del sistema uruguayo ha sido no dar intervención al Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, en la designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Esa designación recae exclusivamente en la rama legislativa, que está también, siguiendo el modelo americano, es bicameral, un Senado de la República, una Cámara de Representantes, y en la parte histórica, con un bipartidismo muy fuerte, que no seguía estrictamente la tradición norteamericana de alternancia de los partidos en el poder, sino que tenía un partido dominante, que era el Partido Colorado, que gobernó 93 años consecutivos, y una oposición muy fuerte en el Partido Nacional, que desde la fundación de la patria hasta ahora solo ha gobernado en 7 oportunidades. En este momento está en el gobierno, y luego, por supuesto, se quiebra el bipartidismo en principio con la aparición del Frente Amplio, que pasó a ser el partido predominante en los últimos 3 periodos de gobierno, los últimos 15 años. Pero bueno, reiterábamos, siguiendo esa tradición de propender a un acuerdo político amplio para la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, en nuestra Constitución primigenia de 1830 se preveía la posibilidad de que la Asamblea General, o sea, la reunión de ambas cámaras, designara un ministro de la Suprema Corte de Justicia por mayoría de presentes. Es decir, que podían no estar la totalidad de los integrantes presentes y formarse una mayoría circunstancial para la designación de un ministro de la Corte. Por el funcionamiento normal en todos nuestros países del sistema político, si hay un partido predominante, un partido mayoritario, se tiende a efectuar los nombramientos dentro de quienes son afines a la ideología que está en el gobierno. En las distintas reformas constitucionales se fue complejizando esa mayoría. Se pasó a la necesidad de que fuera una mayoría de integrantes, ya no de presentes, sino de todos los integrantes. Estamos hablando de una Cámara de Representantes de 99 integrantes y un Senado de 30 senadores más el vicepresidente de la República. Así que 130 integrantes de la Asamblea General. Y luego, ya en nuestra Constitución de 1952, se pasa a la necesidad de 2/3 de integrantes de la Asamblea General. Es decir, asegurarse por parte del constituyente que ningún gobierno, ningún partido político, porque nunca nadie en la historia del Uruguay ha tenido 2/3 de la Asamblea General, pudiera nombrar un ministro afín. La idea del constituyente, reiterado por los distintos textos constitucionales y además dificultando más el acuerdo político, que al menos los 2 partidos mayoritarios tuvieran que ponerse de acuerdo en un nombre. Un acuerdo político que le brindara amplia legitimidad a quien accediera a la Suprema Corte de Justicia. Eso en principio. Por supuesto, como tenemos que tener una visión
dinámica de los mecanismos constitucionales, esta propensión a dificultar, a obligar a la rama legislativa a acordar el nombre, no solo tuvo efecto, sino que además efectivamente dificultó los acuerdos. Razón por la cual Uruguay tiene un mecanismo antibloqueo muy particular, porque en el caso de la República Oriental del Uruguay, que no es la misma situación en todos los países de nuestra región, al vencer los mandatos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque no se haya designado sucesor, el cargo queda vacante. Nosotros cesamos a los 10 años de mandato en la Suprema Corte de Justicia o a los 70 años de edad. Cesamos en general el día del cumpleaños. El regalo de cumpleaños para un ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay es quedar cesante, es pasar a retiro. Por ende, queda desintegrado el órgano, porque además no existe la figura del ministro suplente. Así que, de los 5 miembros que están establecidos desde siempre en la Constitución, no se pueden variar, pasan a quedar 4, lo cual dificulta la actividad del órgano, que además mantiene en nuestro caso todas las potestades, no solo es Suprema Corte de Justicia, es Tribunal Constitucional, sino que además es el administrador íntegro del Poder Judicial, o sea, cumple también las funciones que en otros países cumple el Consejo de la Magistratura. En la siguiente Constitución, en la Constitución de 1967, hubo de afrontarse el problema de las dificultades que había en el sistema político para acordar un nombre para la Suprema Corte de Justicia. Hay una anécdota muy graciosa, pero que mnemotécnicamente pinta muy bien la situación. Uruguay, que en aquella época era conocida como la Suiza de América, básicamente tenía un poder ejecutivo colegiado, en el cual desde la representación de la mayoría, en ese ejecutivo colegiado, se llamaba Consejo Nacional de Gobierno, estaba representado tanto quien ganaba, tanto el partido ganador, que era el Partido Colorado en principio, como la minoría. Y la presidencia rotaba, como el periodo de gobierno eran 4 años, en el Uruguay en 4 años había 4 presidentes de la República, que duraban 1 año cada uno en sus funciones. La Corte, decíamos, siempre tuvo 5 miembros. Para 1964 recibimos la visita del presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, que como es protocolar, yo recuerdo incluso haberlo visto pasar frente a la casa de mis padres en su limusina abierta. En ese momento los presidentes podían, con poca custodia y sin vidrios blindados, circular sin problema. Por supuesto, hizo las visitas protocolares a las 3 ramas del gobierno y además fue recibido con gran beneplácito por todo el pueblo uruguayo. La situación muy curiosa es que, como se había operado un bloqueo político desde hacía 1 año y medio, no se habían podido nombrar, por falta de acuerdo, a 2 de los ministros de la Corte. Entonces, básicamente, Uruguay tenía una Suprema Corte de Justicia de 3 ministros y tenía un poder ejecutivo de 4 presidentes. 3 en ejercicio, perdón, 1 en ejercicio y 3 más, 1 que ya había sido y 2 que le faltaban. Y eso motivó la siguiente reflexión que hizo pública el general de Gaulle. Dijo, ¿qué país raro que es el Uruguay tiene más presidentes de la República que ministros de la Suprema Corte de Justicia? Esa fue. Por supuesto, luego se desbloqueó, pero en la siguiente y última reforma constitucional de 1967 se procedió a realizar un mecanismo que evitara los bloqueos, justamente llamado así, un mecanismo antibloqueos, un método subsidiario de integración de la Suprema Corte de Justicia cuando el sistema político no se pone de acuerdo.
que básicamente, y allí vamos a la otra explicación, básicamente establece un plazo para la Asamblea General. Esa es la tipicidad del sistema uruguayo, de 90 días para que se pongan de acuerdo. Entonces, producida la vacante, se comunica a la Asamblea General en 90 días requiere tener un acuerdo político por 2/3, que si mal no recuerdo son 87 votos, que requiere necesariamente, ahora que tenemos un nuevo bipartidismo por coaliciones, requiere necesariamente que las coaliciones importantes, las dos coaliciones importantes del gobierno y de la oposición se pongan de acuerdo para hacer el nombramiento. ¿Y qué acaece si no? Y si no, opera este mecanismo antibloqueo subsidiario por el cual accede por imperio constitucional a la Suprema Corte de Justicia el ministro de los tribunales de apelaciones, que es el escalón inmediatamente inferior a la Suprema Corte de Justicia, que tenga mayor antigüedad en el cargo. Ese es un estímulo para que el sistema político se ponga de acuerdo, porque saben que si no lo hace, automáticamente quedará designado al día 91 el ministro que tenga mayor antigüedad en el cargo de ministro del Tribunal de Apelaciones. Y si se fuera a dar, porque fue muy cuidadoso el constituyente, si se fuera a dar que dos ministros de tribunales de apelaciones tuvieran la misma antigüedad, es decir, que hubieran jurado como ministros de tribunales el mismo día, allí accederá el ministro que tuviera mayor antigüedad total en la magistratura uruguaya. Esa es la situación. Ese mecanismo ha funcionado varias veces y ha contribuido, en nuestra opinión, con mucha firmeza a la al mayor blindaje del Poder Judicial en relación al sistema político, a la menor contaminación posible del sistema judicial, del Poder Judicial por parte del sistema político. Entonces, y allí vamos a las diferencias entre el texto de la Constitución y el funcionamiento de la Constitución. Los requisitos formales muy parecidos a muchísimos de los países de nuestra región. El funcionamiento real del mecanismo establece que, si bien estaría habilitado el Poder Legislativo a designar un ministro de la Suprema Corte de Justicia por acuerdo político que no fuera integrante de la magistratura, en realidad, yo, más allá de los últimos 50 años, podría dar testimonio de que jamás se ha nombrado a alguien, aunque sea un jurista prestigioso, que no integre el estamento superior de ministros de Tribunal de Apelaciones en el Poder Judicial del Uruguay. Entonces, la realidad es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay se eligen en los hechos entre los ministros de Tribunal de Apelaciones, que tuve el honor de ser el más antiguo también, suman 51 en el Uruguay. En ese universo es que se produce la selección. Y como estamos además en un sistema constitucional, obviamente complementado con una ley orgánica de la magistratura, una estructura de nombramiento, capacitación y ascenso de los jueces, la realidad del funcionamiento de nombramiento constitucional es que, yo lo resumiría didácticamente, que si uno tiene alguna aspiración cuando se recibe como abogado, como doctor en Derecho y Ciencias Sociales, de alguna vez llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, tiene que tomar la decisión a los 25 años de edad. Tiene que postularse a la escuela judicial, a nuestro centro de estudios judiciales, es decir, tiene que tratar de ingresar a la escuela judicial, mecanismo por concurso, tiene que salvar este posgrado de 2 años, luego ser designado en los escalones más bajos de la judicatura, lo que aquí llamamos la judicatura de paz
del interior, es decir, fuera de la capital, y luego, durante unos 30 años, ascender unas 8 o 9 veces para llegar a ser ministro de alguno de los tribunales de apelaciones de las distintas materias en el Uruguay. Y allí pasa a integrar el elenco de los constitucionalmente elegibles para integrar la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en los hechos, el mecanismo efectivo constitucional difiere de los requisitos formales y se complementa de tal manera que el resultado final es una magistratura vitalicia, una magistratura de carrera que está lo más despegada posible en una democracia del sistema político y de los propios partidos políticos. Básicamente porque el mecanismo obviamente tampoco difiere demasiado de las constituciones de la región, pero al tener los ministros de la Suprema Corte de Justicia prohibida la actividad política, pero además al tener todos los integrantes del Poder Judicial prohibida la actividad política, y al tener que ingresar a la magistratura en el entorno de los 25 años, uno lo que tiene de alguna manera es una veda política vitalicia, es decir, queda apartado desde que se recibe, desde que aspira a ingresar a la magistratura de toda actividad política, lo cual preserva mayoritariamente el funcionamiento profesional del sistema. Y creemos que por allí se explica los diferentes resultados, porque también podemos dar fe que miembro a miembro, persona a persona, la gran mayoría de todos los colegas y ex colegas de Cortes Supremas y de tribunales constitucionales tienen estándares académicos altísimos, tienen grados y posgrados, tienen actividad docente, capacitación superlativa, por supuesto, en sus distintas áreas, por lo cual, simplemente por la capacitación personal de los integrantes de los órganos, no puede venir la explicación de distintos resultados, que esos, además, también suelen tener cierta permanencia, es decir, trascender de alguna manera a las personas, los países que tienen a sus poderes judiciales ranqueando en lugares que no son de privilegio o en lugares francamente malos en nuestras tres Américas, en realidad suelen tener posiciones bastante constantes, es decir, se van sucediendo las décadas, se van sucediendo las integraciones, se van sucediendo las personas en los poderes judiciales y no varían demasiado los resultados finales en cuanto a, bueno, básicamente, independencia, integridad y rendición de cuentas del sistema. Es decir, que tienen que haber explicaciones estructurales, constitucionales y de funcionamiento constitucional concreto que expliquen más allá de la valía de las personas la diferencia de los resultados. Y creemos que va básicamente en este sentido. Los países mejor ranqueados suelen tener estos mecanismos de magistraturas profesionales, de magistraturas básicamente vitalicias y de selección de los integrantes de los tribunales supremos, aunque no sea en forma exclusiva en los hechos como es en el Uruguay, pero sí en forma muy mayoritaria dentro de los propios elencos profesionales de la judicatura. Por eso es tan importante, señalábamos, ver el funcionamiento concreto del sistema y no limitarnos a la comparación de los textos constitucionales, siendo además que el análisis de derecho constitucional comparado tiene que ser un análisis, no tiene que ser una descripción. Tradicionalmente
en mi época, los que peinamos canas podemos dar fe, las comparaciones que sí se hacían eran básicamente descriptivas. Uno leía descripciones de los distintos sistemas, por lo menos los más cercanos al país en cuestión, en nuestra región, en el cono sur, básicamente los sistemas del cono sur, pero no un profundo análisis estructural comparativo. Lo que había era una descripción, y bueno, y por supuesto se resaltaban diferencias y coincidencias, pero no se analizaba desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la perspectiva de la ciencia política, desde la perspectiva de la sociología, el funcionamiento concreto. Por lo cual, en realidad, era una suerte de vestimenta al conocimiento teórico, no se aprovechaba la herramienta en la medida que lo estamos aprovechando ahora, en donde sí podemos sacar conclusiones válidas, a veces trasplantables y a veces no, porque bueno, también básicamente los mecanismos son el resultado de una evolución histórica particular en cada uno de nuestros países y refieren a problemáticas también particulares y han tratado de solucionar obstáculos también particulares, pero bueno, sí se puede sacar de las distintas experiencias lecciones muy valiosas para el análisis, al menos, vuelvo a reiterar, porque es en lo que hemos tenido experiencia, en mecanismos concretos. Ya no diría, porque nunca he tenido oportunidad de participar como constituyente ni de hacer análisis totales de los sistemas, pero en los mecanismos concretos como este de la designación, la experiencia comparada es muy rica. Y eso hemos tratado de aprovecharlo, hemos tratado todos, los integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de aprovecharlo en cumbre, es decir, de aprovechar esa experiencia acumulada tan rica, ese conocimiento incluso a nivel de experiencias personales, que bueno, que en los organismos internacionales se dan a través del tiempo, de cuáles son las vivencias concretas, de cómo vive cada Suprema Corte, en algunos casos cada ministro, cada integrante de un tribunal constitucional, su realidad concreta, y tratar de llegar en conjunto a mecanismos que nos puedan servir a todos, a buenas prácticas, a eventuales modificaciones constitucionales que nos ayuden a todos, nos ayudemos entre todos a ir mejorando la eficacia de estos sistemas. Pero vuelvo a reiterar, un mecanismo comparativo riquísimo que bien utilizado, como ahora se está haciendo, tiene un valor para mí superlativo. Bueno, estas cuestiones, estos planteamientos desde el punto de vista práctico, todo esto que se ha generado en la Cumbre Judicial Latinoamericana, de alguna manera en semejanzas, en similitudes o diferencias, encontramos nosotros la que es de especial importancia y trascendencia, sobre todo esta modalidad de designación de los magistrados de las Cortes Supremas o de los tribunales constitucionales, y que esto tenga una gran incidencia sobre todo en dos de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, como son la independencia y la especialización de la magistratura constitucional. ¿Lo podemos concluir, doctor? Sin duda, sin duda, sin duda. Volvemos. Es importantísimo que cualquier país, y creo que en general, al menos cada tanto, existen movimientos políticos, existen voluntades vinculadas a la mejora de los servicios, a tratar de mejorar la percepción y el funcionamiento de los poderes judiciales, mejorar la percepción internacional y la percepción nacional, que suele ser muy crítica. En general, los latinoamericanos somos muy críticos con nosotros mismos, debemos decirlo, a veces incluso hipercríticos,
a veces hasta nos vemos los nacionales de cada país peor de lo que somos, ¿no? Tendemos a esa situación y, por supuesto, todo poder judicial está sometido a demandas que no puede satisfacer en su totalidad. Todos sufrimos, o en general sufrimos de las mismas debilidades. La justicia no tiene la celeridad que debería tener, en algunos casos no tiene la transparencia que debería tener, y además lucha con su propio rol, que es el resolver situaciones de intereses contrapuestos, por lo cual en esa resolución siempre termina habiendo un ganador y un perdidoso, y el perdidoso no suele evaluar adecuadamente la estructura que, según su percepción, no defendió adecuadamente sus derechos o no le dio la razón. Con lo cual, bueno, las críticas también para todos nuestros sistemas son parecidas. Ahora, básicamente lo importante es que quien acometa, en función de constituyente en cada uno de nuestros países, una reforma, tiene una importantísima biblioteca y análisis de experiencias acumulados. No tiene que empezar de cero, puede ya no hacer experiencias, sino evaluar adecuadamente cuáles han sido las experiencias que en otros países han dado resultados y cuáles son aquellas que no han dado los resultados esperados o que básicamente también han fracasado. Cuando empieza el movimiento que todos tenemos muy claro, vinculado a, bueno, sacar de la estructura tradicional el mecanismo de designación de los magistrados y conformar alguna suerte de consejo de la magistratura con el nombre que sea, pero bueno, una estructura que, bueno, suele tener miembros designados por el sistema político, a veces suele tener miembros designados por la academia y también suele tener miembros designados por los propios jueces, ¿no? En distintas fórmulas o recetas, pero que básicamente son variaciones de lo mismo. Y ese intento de modificación sobre el cual varios de nuestros países en algún momento depositaron fundadas esperanzas, ha tenido también resultados disímiles en función, básicamente, de la receta concreta, en función de, bueno, pero cómo se terminó conformando ese Consejo de la Magistratura o Consejo de la Judicatura, o los nombres han variado. Y la experiencia comparada hoy, ya después de décadas, nos señala que ha sido más exitosa la experiencia de preservar de influencias exteriores al Poder Judicial, a los jueces, de mejorar la independencia de la estructura judicial toda, ha sido más positiva, más exitosa la experiencia cuando, por ejemplo, hay un número mayoritario de integrantes de ese Consejo de la Magistratura designados por los propios jueces. Entonces, es curioso, pero de alguna manera aquella crítica tradicionalísima, centenaria de cooptación que se hacía a nuestros sistemas judiciales, que se señalaba, dice, bueno, los jueces terminan siendo nombrados por ellos mismos, de cuando las Cortes Supremas o Supremas Cortes, en Uruguay sigue siendo, nombrábamos a todo el resto de los integrantes de la estructura judicial. Bueno, a la larga, ¿no? Luego de un gran giro, vamos encontrando que funciona mejor cuando predominan los propios jueces en la designación de los jueces, en una suerte de variación de aquel esquema original al cual se le adjudicaban, y seguramente tenga defectos, pero que en los hechos, en los distintos países, ha funcionado mejor que la situación inversa, en donde, por ejemplo, los
integrantes del Consejo de la Magistratura son mayoritariamente nombrados directamente por el sistema político, o son senadores o son diputados. Y bueno, en esas situaciones, donde es minoritaria la representación de los propios jueces, el sistema se ha politizado más, no ha funcionado tan bien. Entonces, básicamente, volvemos. Más allá de las fórmulas teóricas, hay que analizar cada estructura, cada mecanismo y ver en la realidad cómo funciona. Y, por supuesto, descontando las mejores intenciones de todos los integrantes, porque decía un viejo profesor, las intenciones las presumimos buenas siempre. Partamos de eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de un análisis en donde funciona no tan exitosamente para preservar la independencia judicial un mecanismo, por ejemplo, de Consejo de la Magistratura, donde predominan los integrantes del sistema político? No en mala fe para nada, y por supuesto no tampoco en falta de capacidad técnica, porque también hay que reconocer que en general los poderes legislativos, los sistemas políticos, nombran personas capacitadas, nombran abogados y abogadas con capacidad técnica para integrar los consejos de la magistratura. Lo que se puede concluir con la dificultad de hacer generalizaciones, pero desde un punto de vista de la ciencia jurídica, es que el sistema político aplica criterios políticos para las designaciones, porque está en su ADN, porque termina funcionando así. Y los jueces no, o por lo menos los jueces menos, los jueces atendemos más a las condiciones personales o a las condiciones técnicas. Por ende, más allá de la mejor voluntad de cada uno, reiteramos, de los integrantes en el país que sea, resulta ser que, mirado objetivamente, funciona mejor un Consejo de la Magistratura o cualquier órgano de designación de magistrados donde no tenga mayoría el sistema político. Con lo cual, vuelvo a reiterar, hemos hecho una gran transformación en un giro de casi 360 grados. Por ende, curiosamente, terminamos atendiendo a las recomendaciones de Thomas Jefferson y de James Madison, a las enseñanzas originales que nunca debemos olvidar, porque básicamente además son quienes en los hechos, con todo el respeto a Charles Louis de Secondata, al Marqués de Montesquieu, en los hechos el sistema funcionando lo diseñaron ellos, no en teoría, pero el sistema que ha funcionado hasta ahora lo diseñaron ellos. Y aquella receta de que la mejor estructura republicana era aquella en la cual cada uno de los poderes interviniera en la designación de los restantes en la menor medida que fuera posible, sigue siendo una buena receta. Sigue siendo, no perfecta, porque por supuesto, como decía Sir Winston Leonard Spencer Churchill, la democracia no es el mejor sistema que existe, es absolutamente el peor, pero también básicamente con la excepción de todos los otros que el hombre ha diseñado. Entonces es un sistema perfectible, con enormes defectos, pero bueno, es el menos malo que hemos podido desarrollar. Y bueno, esa circunstancia de preservar mecanismos de nombramiento distintos, elecciones frecuentes, populares, abiertas y legítimas para la integración de los poderes ejecutivo y legislativo, y cargos vitalicios y designaciones indirectas para los cargos de la judicatura, a la larga, cuando al final del día, como suelen decir, termina siendo la receta menos mala, ¿no? Esa es un poco la realidad. Entonces, lo primero que
estamos todos obligados a hacer, quienes estamos vinculados a estas temáticas, es el análisis de las realidades constitucionales y su funcionamiento, para lo cual, reitero, el análisis comparado es una herramienta inapreciable. Quiero concluir con una pregunta que va a dar una respuesta muy breve, pero aprovechando la gran experiencia del doctor Jorge Chediak, que en 3 periodos fue presidente de la Suprema Corte del Uruguay, y sobre todo este bagaje que ha tenido desde las cumbres judiciales latinoamericanas en este intercambio de ideas. Estos, en el caso concreto de Uruguay, Chile y Costa Rica, dentro de la designación de la magistratura constitucional, ¿son los que tienen mayor semejanza en América Latina, doctor? Bueno, básicamente tenemos estructuras no idénticas. Nadie tiene una estructura calcada a la otra. O sea, tenemos un origen común y, por supuesto, lineamientos muy parecidos. Sin duda que nuestras similitudes con la hermana República de Costa Rica y con la hermana República de Chile son mayores no solo, ojo, no solo volvemos, in the law by the book, no solo en la Constitución escrita, sino en el funcionamiento, en esa tensión necesaria de cercanía que tiene que haber entre el texto constitucional y lo que efectivamente pasa, porque sin duda que sincronía perfecta entre el texto constitucional y su aplicación no tiene nadie. Eso es un ideal al cual hay que tratar de llegar y que estamos todos lejos de obtener. Lo que hay que tener es una tensión tal, una proximidad tal entre el texto constitucional concreto y el funcionamiento real de los mecanismos constitucionales tal que se parezcan. Yo no digo que sea como un espejo, no, pero que se parezcan, que básicamente el funcionamiento real de los mecanismos constitucionales tenga una gran semejanza o no se aparte demasiado del diseño constitucional. Y en esa situación del funcionamiento tenemos grandes similitudes con la hermana República de Costa Rica y con la hermana República de Chile, por lo cual no nos sorprende a ninguno. Yo creo que ni a los costarricenses, ni a los chilenos, ni a los uruguayos nos sorprende que en general en las mediciones internacionales tendemos a estar agrupados juntos, ¿no? Qué importante, la verdad, estas conclusiones, sobre todo esta disertación, doctor Jorge Chediak, porque sí es importante este análisis de derecho comparado desde el punto de vista práctico, para ver por qué nos está complicando este tema de la independencia y de la especialización de la magistratura constitucional. Y en este viraje que usted dio, yo creo que nos da una importante respuesta y que ahora, a través de la Academia Mexicana de Derecho y ahora con todo este esquema, agradecer a Giorgia Pavani, a Sabrina Ragone, y en especial a Silvia Bagni, con las que hemos organizado este ciclo de conferencias con motivo del homenaje del doctor Lucio Pegoraro. Y bueno, reiterarle mi gratitud de siempre, doctor Jorge Chediak, mi respeto también, porque usted es un hombre que le aporta mucho al derecho y estamos muy contentos que hoy nos siga aportando en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchísimas gracias, doctor Jorge Chediak. Doctor Naveja, como siempre, el agradecido soy yo y a las órdenes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que pase usted muy bien. Gracias, pues hoy despedimos esta importante disertación en el Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje al doctor Lucio Pegoraro, con la conferencia dada por el doctor Jorge Chediak de Uruguay, precisamente con él, que fue 3 ocasiones, 3 periodos presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, con el tema perspectiva comparada en el ámbito del derecho constitucional, focalizada al análisis comparado de la modalidad de designación de magistrados y jueces precisamente de las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales del mundo, en este caso de América Latina. Pues la verdad, una excelente disertación que nos pone a reflexionar mucho. Qué bueno que se generen sobre todo manejos constitucionales en donde la participación en estos temas de designación del sistema político sea mínimo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Chediak, y nos despedimos esperándolo en la próxima disertación en este Congreso Internacional de Derecho Comparado. Gracias.